buenas tardes ya por casi la noche. Bueno, vamos a continuar con lo que siempre hemos venido hablando. El asunto es doctrina, hablar lo que la Biblia quiere decir. En esta hora, pues, les saludo a todas las personas que se interesan por conocer la verdad. Para mí es un privilegio y un gozo ver mucha gente que todavía en este mundo le interesa conocer las raíces verdaderas de la Biblia, o sea, lo que son las verdades eternas, las verdades de reino, aquellas personas que quieren conocer aquellas verdades profundas, los que quieren conocer las controversias que hay, porque hay gente que interpreta la Biblia a su manera, ya que la escritura no es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo hacer una interpretación propia de lo que la escritura dice, porque la Biblia es su propio intérprete. La palabra de Dios, la Biblia, es su propio intérprete. Eso quiere decir que la Biblia misma dice que lo que está en la Biblia, o sea, lo que dijo el autor, esa es la verdad, no lo que una persona suponga o lo descontextualice o lo malinterprete. Hoy vamos a hablar de lo que es el tema titulado Un verdadero ministro de Dios. Y vamos a nombrar algunas características que definen a un verdadero ministro de Dios, porque hoy en día pues es un vocabulario que ya se regó, que dicen que todo el mundo es ministro. Mire, ministro, mire, fulano de tal. La Biblia define quién es un buen ministro de Jesucristo. Hoy estaremos hablando de algunas cosas en las cuales también estaremos basándolas a las Escrituras, porque eso es lo que interesa, que lo que uno hable debe hablarlo de acuerdo con la palabra de Dios. Dice que los ministros de Dios son definidos en la Biblia como embajadores de Cristo, mayordomos de los misterios de Dios y defensores de la fe, siervos de Dios y del prójimo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir, y el que quiera ser el primero debe servir a todos los demás. Cuando una persona entiende que es un siervo, que es un ministro de Dios, entonces él va a entender que su ministerio es de servicio, no de gobierno. Los dones y los ministerios en el Nuevo Testamento, en la iglesia, pues no son de gobierno, son de servicio. Por lo tanto, la persona que no entienda, entonces va a creer que cuando tienes un llamado, una responsabilidad, entonces tú eres un jefe, y eso no es verdad. Las personas somos siervos, servidores, por los cuales habéis creído, dijo el apóstol Pablo. Pablo y Apolo dijo, nosotros somos servidores por los cuales ustedes creyeron. En el capítulo 4 de la primera carta de Corintios, o a los Corintios, la Biblia dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por el tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo dice que los administradores deben ser hallados fiel a lo que Cristo enseñó en primer lugar, fiel a su llamamiento, a su responsabilidad. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 15, dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Un obrero de Jesucristo, un ministro, mayordomo o embajador, como usted quiera que lo nombren, debe estudiar la palabra de Dios a profundidad. Debe conocer el texto dentro de su contexto. Debe conocer la Biblia de manera profunda. ¿Por qué? Porque es una persona con responsabilidad dentro del reino de Dios, y aquí no es un juego.
Aquí no es que hablar por hablar, agarrar 4 versículos como nos los enseñaron y zumbarlo en cualquier parte, no. Aquí hay que tener responsabilidad objetiva, coherente, enseñar lo que verdaderamente la Biblia quiere decir, no lo que la Biblia dice. Porque por eso el apóstol le dice a Timoteo, debes procurar con diligencia entrar en estudio profundo de las Escrituras, para que cuando te presentes delante de tu Señor, utilice o traces correctamente la palabra de verdad. Hay 2 cosas muy importantes dentro de este mensaje de 2 de Timoteo 2:15. Una es trazar de manera en línea recta la Biblia, y otra es vivir la Biblia. Respetarla es vivirla. Hoy en día mucha gente con esa religiosidad, a veces, mire, eso se paran, algunos salen corriendo, vamos a leer la Biblia, y se paran porque eso es una, oye, no recuerdo ahorita la palabra, eso, ellos lo consideran ahí, pero no recuerdo la palabra ahorita, que no pararse para leer la Biblia es malo. Ajá, reverencia. La reverencia a la Biblia no es pararse cuando la leen, es respetar lo que está allí y hacerlo. Entonces mucha gente, llenos de religiosidad y legalismo, creen que el evangelio es una liturgia que tú ahí, que vas a ponerte ahí, crees que con esas caritas que ponen la gente o con tus ordenamientos allí, tú vas a convencer a Dios con eso. No, a Dios lo vas a convencer cuando tú leas la Biblia, pero también la respetes y la vivas. Porque hay mucha gente que cayeron en ese círculo vicioso de religiosidad. Hermano, tú estás yendo para la iglesia. Sí, yo me congrego todos los días. Chévere. Ajá, ¿y dónde están los resultados de eso? Tú amas a tu vecino, amas a tu hermano, tienes comunión con tu hermano, lo que la Biblia enseña. Te preocupaste por la persona que dejó de congregarse. No. Entonces, ¿de qué sirve que te reúnas todos los días mientras tú no respetes la palabra de Dios? Mientras como ministro de Dios no estés a la altura como tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo vivo de quién es un buen ministro. Él es el ejemplo a seguir, por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el molde, yo soy el ejemplo. Cuando Él dijo allí en Juan, Él dijo 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, yo soy el molde, yo soy la referencia, yo soy el ejemplo. Entonces vamos a agarrar el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Requisitos, vamos a ver algunos requisitos para ser ministro, para ser un verdadero ministro de Dios. Lo primero que tiene que tener un ministro de Dios, aparte del conocimiento, es ser revestido con el poder del Espíritu Santo. Aquí no hay forma de ignorar la acción y el poder que genera el Espíritu Santo de Dios cuando un creyente administra la palabra, administra cualquier servicio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos enseña por allí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, dice que él iría a ellos. Pablo dijo, iré a ustedes y voy a conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es por una elocuencia, no es por un estudio, es por el poder que generan tus acciones, tus palabras dentro de la administración del evangelio. Sea la administración afuera en las almas o sea la administración dentro de la iglesia. Todo ministro debe revestirse con el poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hay mucha gente que ignoran la acción del Espíritu Santo para estos tiempos. Dice la Biblia que Él estaría con nosotros a todos los días hasta el fin del mundo.
pero es en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y así es que Él estaría con nosotros todos los días, porque Él dijo, yo los enviaré para que os guíe a toda verdad. Un ministro verdadero no puede estar guiado por el Espíritu de Dios si sus enseñanzas o acciones contradicen la verdad bíblica. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No necesitamos un don de ciencia, ni necesitamos ninguna otra acción, sino la vista, el oído, para oír tanto sus palabras como sus acciones, para darnos cuenta la identificación de una persona. Esto va contra las personas que dicen, mire, a mí solamente me conoce Dios. No, el Señor dijo que por tus acciones te conocería la gente. Así que no desvirtúe lo que la Biblia dice. Por las acciones, por tu actitud, la gente puede sacar una conclusión de quién tú eres. Entonces eso no es cuestión de esconderse detrás de un versículo donde la Biblia dice que solo yo, Jehová, conozco el corazón, porque no podemos hacer una doctrina de un versículo, porque hay grandes verdades paralelas alrededor que indican que sí te conocen la gente te va a conocer por lo que tú haces, por cómo tú hablas, cómo tú te vistes, cómo tú caminas, cómo tú te diriges, cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tus hijos. Entonces mucha gente son muy bíblicos en los púlpitos y en las plataformas y en cuantas cosas hay, pero dentro del hogar son gente que tratan mal a sus hijos, tratan mal a su familia. ¿Y tú sabes cuál es la base de la sociedad, mi hermano? La familia. Si tú no te formas y eres un buen padre de familia, crías a tu familia en disciplina, amonestación del Señor, en amor, ¿cómo vas a enseñarle tú a la iglesia principios que tú no aprendiste en tu hogar? Un buen ministro de Dios tiene que formarse desde su hogar, tiene que tener principios, tiene que tener carácter, tiene que tener disciplina, tiene que ser una persona, tiene que tener uno de los frutos del Espíritu que se llama templanza. Tiene que utilizar el carácter cuando tenga que utilizarlo. Porque hoy en día mucha gente son ministros de Dios, pero lo gobiernan los hijos. ¿Cómo se justifica que un hombre diga que es ministro de Dios y lo gobiernan los hijos? Es ministro de Dios, lo gobierna la mujer. No estoy hablando de machismo, estoy hablando de cosas reales. Que hombres de Dios actúan por lo que los hijos o las mujeres dicen, no por dirección del Espíritu. Y un buen ministro de Jesucristo se para donde tiene que pararse. Si es posible, tienes que hacer algunas cosas que son duras. Tienes que concretar acciones difíciles dentro del hogar y dentro de la iglesia, porque si no se desordena el asunto. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 11, la Biblia dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos en hacer el mal. Por eso es que a todo nivel, tanto gubernamental, sectorial, tanto el nivel de la iglesia, cuando no se corrige lo malo, las otras personas están detrás viendo, oye, no corrigieron este pecado, yo también lo voy a practicar, porque el hombre le gusta más ser arrastrado por lo malo que por lo bueno. Por eso es que al pecado hay que ponerle un coto. ¿Para qué? Para que la persona que viene atrás se atienda a las consecuencias que van a venir por sus acciones. Entonces, por eso el sabio Salomón dijo que si tú no tomas una sentencia luego, rápido, sobre una mala obra, entonces el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, en hacer el mal. Por eso es que cuando una persona, una vez recuerdo yo un corto testimonio, poco utilizo testimonio en las enseñanzas porque le quitan el tiempo al mensaje. En una oportunidad estaba un hombre dirigiendo una campaña y el hombre estaba desde allí utilizando un verbo, utilizando un lenguaje inapropiado, procaz hacia las personas que estaban ahí. Gente que dicen que son ministros,
Y él decía, mire, párense de allí, de esa acera, porque esa acera no, eso no está pegado a sus glúteos, eso no se va a ir de ahí. Este es un mensaje procaz. Un cristiano no debe salir de sus labios ese tipo de mensaje, y menos cuando estamos afuera tratando de rescatar las almas. Porque la gente de afuera va a decir, si esta gente tiene este tipo de actitud, entonces, ¿qué me van a enseñar? Entonces, nosotros nos convencemos a la gente. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay muchos predicadores que utilizan el psicoterror, la amenaza. Como ellos no tienen convencimiento por el Espíritu, porque no se dejan usar del Espíritu, entonces utilizan las amenazas, utilizan el psicoterror. Entonces empiezan a hacer como unos soldados militares, empiezan a contarle a la gente para que la gente venga a arrepentirse, como un estilo de amenaza. Ese no es el Dios que debe presentar un predicador. Un predicador tiene que presentar un Dios de amor, un Dios de misericordia, y no debe utilizar verbos inapropiados. No debe utilizar el psicoterror como base de convencimiento, porque eso no es un trabajo de la persona. El trabajo de la persona es exponer la palabra de Dios a la gente, y el Espíritu Santo se encarga de hacerla que entre en su corazón. Se encarga de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto va para los predicadores, tienen que aprender. Yo le digo a los pastores, siempre se los he dicho, hermanos, denle en vacaciones a los evangelistas, siéntenos los domingos para que sean enseñados por los maestros. Los evangelistas tienen que ser instruidos para que no anden metiendo la pata por ahí donde ellos van a predicar. ¿Por qué? Porque los pastores agarran eso como un juego de agarrar a los evangelistas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo en la mañana tú tienes que sentarte, hermano, porque el ministerio de enseñanza tú no lo tienes. El ministerio de enseñanza lo tiene el maestro. Entonces tú tienes que sentarte para que seas informado, para que seas formado por medio de la palabra de Dios. Porque al maestro fue a quien se le dio la capacidad de instruir la iglesia. Entonces, mucha gente dice, no, que es el pastor. No, la Biblia no dice que es el pastor, es el maestro. Al maestro, quien fue dada la capacidad totalmente completa para exponer las escrituras con conocimiento, con profundidad, con claridad. Enseñar no es predicar. La predicación es un tema que se lleva superficial por encima. Bueno, en su mayoría. Porque hay gente conocedores de la Biblia que se profundizan, predicadores, pero la mayoría no. Entonces, ¿cómo llegas tú como ministro, hermano? Tú no eres un buen ministro de Dios cuando tú haces esas acciones. Ahí te estás comportando como un mal ministro de Dios. Porque cuando llega el domingo, tú sabes que tú le dices a la gente, hermano, no se vayan a perder el domingo, porque el domingo es el más importante, porque esa es la escuela dominical, y tú la conviertes en una escuela evangelística. Eso es incoherencia, eso es hipocresía. Porque si tú le dices a la gente que es una escuela dominical, no debe un predicador predicarla, porque él no está llamado a enseñar la iglesia ni a educarla. El que está llamado a enseñar la iglesia es el maestro. Y en otro caso, el pastor, que tenga llamamiento de Dios. Entonces, eso es una irresponsabilidad como ministro. Cuando tú no llevas las ovejas o las colocas a comer el verdadero pasto, el mejor pasto que exista, un buen pastor va a llevar al rebaño a comer el mejor pasto, no el peor. Por eso la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza en línea recta la palabra de verdad. Cuando un hombre pone o coloca un evangelista a enseñar una escuela dominical, a enseñar la iglesia, ese pastor le falta preparación bíblica o visión, una de las dos cosas. La gente se molesta cuando le dicen, tú no tienes visión. La palabra no tener visión significa no ver las cosas como Dios las ve.
Eso es sencillito. Tener visión significa ver las cosas como Dios las ve. Y no tener visión es lo antónimo. No ver las cosas como Dios las ve. Eso es sencillo. Cuando tú colocas un predicador a enseñar a la iglesia, tú no estás viendo las cosas como Dios las ve. Y entonces te dicen, tú no tienes visión y te molesta. Pero eso es verdad, eso es falta de visión. Porque en la iglesia yo difiero de lo que siempre se ha enseñado, que una sola persona tome las decisiones por todos. No, las decisiones tienen que ser tomadas en reunión de ministros, para que una persona no tome la decisión él solo, porque a él solo no lo llamó Dios a edificar la iglesia. Dios llamó 5 ministerios para edificar la iglesia, no fue uno. Entonces, lo que dijimos, deben estudiar arduamente la Biblia de modo de ser capaces de exponer claramente la palabra de verdad, según 2 Timoteo 2:15. Mira, hermano, leer la Biblia no es estudiar la Biblia. Sáquese eso de la cabeza. Leer la Biblia es una cosa y estudiar la Biblia es otra. Le voy a poner un ejemplo. Hay cosas en la Biblia que solamente las anuncia, pero el cumplimiento no está escrito. Cuando el Señor dijo, cuando empieces a ver todas estas cosas, conoce que está cerca. Es decir, cuando tú empiezas a ver las cosas aconteciendo, es que el acontecimiento que se señaló anteriormente está pasando. Y hay cosas en la Biblia que son históricas. Aquellas personas que aman al pueblo de Israel, que solamente conocen a Israel porque le dicen, ore por Israel. Hermano, nosotros amamos a Israel, pero tienes que conocer la historia, porque Israel es el reloj profético de Dios. Sobre Israel está el centro del mundo. O sea, todo lo que ocurre en Israel tiene que ver con todo el mundo. Por eso tú tienes que conocer al pueblo de Israel a profundidad. Entonces, cuando mucha gente no sabe ni en qué año fue restablecido el Estado de Israel, porque la Biblia no lo dice, la Biblia señala un anuncio que Israel sería reconquistado como nación, pero no dice cuándo. Entonces, Israel, hermano, ministro, usted tiene que conocer la palabra para que enseñe con historia. Tiene que conocer, cuando yo le digo que leer Biblia no es igual que estudiar Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de la parábola de Mateo 24:32 sobre el surgimiento de Israel, eso se conoce de manera histórica. Desde el año 1967 empieza a resurgir la nación de Israel. En el año 48, 14 de mayo de 1948, se restablece oficialmente el Estado de Israel. Sobre la tierra de Palestina levantan una bandera y las Naciones Unidas reciben a Israel como un Estado libre. Eso es historia. Entonces, cuando tú lees la Biblia, la misma Biblia te va a llevar a la historia. Eso es para la gente que tienen esos tabú. Mire, hermano, que estudiar libros es malo, que estudiar comentarios es malo, que estudiar teología es malo. ¿Malo por qué? Porque conoces la historia, porque conoces cosas que no se conocen normalmente, los mismos mensajes de toda la vida. La iglesia lo que enseñan es sujétese al pastor, tome la Santa Cena, congréguese, y usted es un buen cristiano, porque ya no es por fe, no es porque el sacrificio de Cristo, ahora es por obras. Tienes que leer bien, estudiar Biblia. Porque a veces la gente dice, si no haces esto, estás perdido. El sacrificio de Cristo fue insuficiente. Porque la gente no agarraron las cosas para hacerlas de manera direccional, divina, por el Espíritu, sino de manera patrónica. Un patrón, hermano. Si la gente no lleva ese patrón,
está mal. Y el Espíritu Santo no trabaja con patrones, hermano. Mire los milagros de Cristo, hechos de diferentes formas. Vea usted y lea bien la Biblia, estudie, para que no enseñe patrones, para que no le dé a la iglesia una guía todos los domingos para que enseñe la Biblia. Dígale al maestro o al pastor que la guía es el Espíritu Santo de Dios, que le dé la enseñanza que ese grupo necesita. Porque todos los grupos no necesitan la misma enseñanza. Los grupos necesitan diferentes palabras donde Dios le habla de diferentes formas, porque no son iguales las situaciones de cada grupo, no son iguales. Por eso una guía que se redacta a nivel de toda una iglesia es una enseñanza única para toda la iglesia, y eso no es de Dios. Por eso yo siempre comparto la idea con muchos predicadores que dicen que eso no es de Dios, y eso es verdad. Dios no trabaja con guiones ni con patrones. Para usted ser un buen ministro de Jesucristo, usted tiene que abortar todo ese tipo de maldades que hay metidas en la iglesia. Porque si no, usted no es un buen ministro de Jesucristo, usted es un buen ministro de los hombres, que establecen normas y doctrinas de acuerdo a como ellos creen, no como lo dice la Biblia. Como dijimos al principio, la Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo hacer una doctrina aislada o paralela a la Biblia. Las doctrinas, los estatutos, las normas tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. No pueden estar en contra ni correr paralelamente a la Biblia, porque eso es o añadirle o sustraerle. Una de las cosas y características principales que tiene que tener un ministro es el ejemplo de la gracia. Cuando usted manda a hacer algo es porque ya usted lo ha hecho, porque usted es un espejo en quien la gente se va a mirar. Hay mucha gente que son al estilo de los fariseos. Le ponen cargas difíciles a los hombres de llevar, lo cual ellos ni con un dedo la mueven. Eso es hipocresía, falta de moral. Como diría el libertador, moral y luces son nuestras primeras necesidades. El talento sin probidad es un azote. Una persona con un llamamiento, una responsabilidad, sin que estar probado por Dios o aprobado por Dios, es un desastre. Es un azote. Hay gente que se paran en los púlpitos, hermano. Yo soy el que mando aquí. Yo soy el papaupa, yo soy el... ¿Quién le dijo a usted que eso está en la Biblia, hermano? ¿Dónde sacó usted eso? Gente que se han adueñado de las iglesias. Dicen palabras, por ejemplo, como esta: ese predicador no me predica aquí. Aunque la iglesia no haya dicho eso, pero como tú eres el caudillo, entonces la gente tiene que someterse a lo que tú dices. Porque la verdad que predica el predicador no te ajusta, no estás de acuerdo. Entonces, por eso yo dije que una persona no puede dirigir a los demás. La administración de la iglesia tiene que llevarse en consenso. Cada decisión que se vaya a tomar deben reunirse. Pablo dio ejemplo en Mileto cuando se reunió con los ancianos. Pablo dio ejemplo cuando se reunió en Jerusalén con los apóstoles para tomar una decisión. Porque las decisiones ministeriales en cuanto a la administración de la iglesia no pueden ser de manera de una sola persona. Y eso ha traído desastres a la iglesia. Personas que ellos dicen, como yo soy el líder principal, fundador, entonces aquí la gente tiene que hacer lo que yo digo. Ya no es lo que Cristo dice, sino lo que Él dice. Porque cuando tú dices cosas, mandas cosas que la Biblia no dice, esa la está mandando tú, mi hermano, no Dios. Porque Dios dice, cuando tú abras la boca, entonces habla conforme a mis palabras. No hables conforme a tus palabras, sino conforme a las mías. Porque Dios no va a edificar la iglesia con las palabras de los hombres, porque Él lo dijo Pablo, que el reino de Dios no consiste en palabras, en palabrerías.
consiste en poder, el poder de convencimiento que da el Espíritu de Dios, el poder de autoridad, que tú te pares en una plataforma, en un púlpito, y haya autoridad y respaldo de Dios. No que tú abras la boca para hablar una palabra y te contradigan 500 por tu falsa moral. Un buen ministro de Jesucristo se somete a la palabra de Dios, a la Escritura. Que le guste o no le guste, bueno, él lo va a hacer así no le guste, someterse a las Escrituras. Que llegó un predicador incómodo que dice cosas, oye, sométase, porque los ministerios no los constituye usted ni los maneja usted. Usted maneja responsabilidades que usted delega, esas las puede usted manejar. Si usted puso un copastor, usted puso un pastor ayudante, usted colocó allá un hombre para que le ayude en cierto sitio, pues se lo colocó usted y Dios le aprueba eso. Usted está delegando funciones para que otros las ejerzan y usted puede tomar decisiones sobre eso, pero usted no puede tomar decisiones sobre los ministerios, porque los ministerios los constituyó ¿quién? Lea. Efesios 4, 9 al 11. Dice que Cristo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Los dones se les fueron dados por Cristo a los hombres, no por los pastores, no por los líderes de organización. El líder de organización y pastores tienen que someterse, tienen que humillarse, porque hay demasiado orgullo, tanto de un lado como de otro. Porque hay gente que dicen, hay hermanos que no se sujetan, pero ¿y cómo me sujeto yo a algo que Dios no dijo? Yo no me puedo sujetar a algo que Dios no ha mandado, hermano. Aunque yo tenga que soportar algo que Dios no manda o que Dios me permite, eso es diferente. Pero cuanto a lo que es lo doctrinal, yo no le voy a aceptar a ninguna persona que yo voy a hacer algo que Dios no ha mandado a hacer. Porque si usted no me quiere, si usted me rechaza, si usted no me toma en cuenta, bueno, eso lo tomo yo de parte de Dios, que me viene, pero usted no me va a decir a mí que yo haga algo que Dios no ha mandado a hacer. Entonces, si usted no me va a querer por eso, bueno, bienvenido sea. Pero yo no me puedo rendir ni me puedo humillar a cosas que Dios no ha mandado. Entonces, usted no me puede decir a mí, yo soy rebelde. Ese es un rebelde, ese no se sujeta. Oye, sí, a mandamientos de hombre y doctrina de hombre, tenga usted la plena seguridad que yo no me voy a sujetar a eso. Y le digo a los hermanos desde aquí, no se sujeten a eso. O usted será responsable juntamente con ese caballero. ¿Quién es el que dice eso, Moisés? Cuando usted se sujeta a una autoridad desordenada y que enseña lo que Dios no dice, usted es compartícipe del pecado de ese caballero. Porque usted le está diciendo, está bien lo que tú estás haciendo. Porque si tú no corriges, omites, hermano. Cuando tú no corriges un pecado, lo omites. Hay personas que creen, hermano, que quedarse callado en todo tiempo es bueno. Analice cuando usted debe callar y cuando usted debe hablar. Porque si usted habla cuando no debe, usted peca. Pero si usted calla cuando no debe, usted también peca. Entonces usted tiene que analizar esas dos cosas. Usted tiene que ser un cristiano equilibrado. Porque la Biblia dice, no participes de las obras de las tinieblas, sino más bien ponete a orar. Eso lo dice ahí. Efesios 5:11 dice eso. No. Efesios 5:11 dice, no participe de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndela. Para usted poder reprender una obra de las tinieblas, usted tiene que utilizar el verbo, hermano. Se va a quedar callado y se va a poner a orar cuando Dios le está diciendo a usted que reprenda algo. Eso es incorrecto. Usted tiene que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque agarramos un solo versículo de la Biblia y hacemos una doctrina general de nuestra vida. Porque la Biblia dice, aun cuando el necio calla es contado por entre los sabios. Bueno, pero tenemos que buscar el contexto. ¿En qué sentido está hablando el escritor cuando dijo que cuando el necio aún calla es sabio, es contado entre los sabios? Pero tenemos que buscar el contexto. ¿En qué contexto lo dijo? Pero si usted se pone a analizar en otras partes, la Biblia habla que denuncie el pecado. La Biblia dice que corrija lo malo. La Biblia dice que no aceptes obras de las tinieblas en tu vida. Y la omisión es una participación indirecta del pecado, si no lo sabía.
Entienda, la palabra omisión significa aceptar algo que no es de Dios, o aceptar algo que sea o no sea de Dios. En este caso estamos hablando que no es de Dios. La omisión es aceptar algo, bien sea malo o bien sea bueno. Entonces, ¿cuándo tiene usted que omitir algo? Cuando sea bueno, porque eso es lo que Dios enseña. Dios nos enseña el camino de lo bueno, Dios no nos enseña el camino del mal. Entonces, un buen ministro de Jesucristo es un ejemplo de la grey. Eso lo dijo el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 3. Que apacienten la grey de Dios, no por fuerza ni por ganancia deshonesta, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando usted manda algo y usted no lo hace, usted es un mal ejemplo. Porque usted piensa que usted tiene esclavos ahí. Gente que le va a poner usted la alfombra roja por donde usted pasa. Ese es un mal evangelio que se enseñó. El ministro que está haciendo este tipo de cosas es un mal ministro. Pablo no le decía a la gente, a la iglesia, que viviera por fe. Él vivía por fe. Pablo dijo, hasta esta hora padezco hambre, tengo sed, no tengo morada fija. Hermano, a mí me suspendieron de la organización y me gozo por eso. Para los que están amargados y creen que yo estoy amargado por eso, no, yo estoy muy alegre, porque yo recuerdo los primeros cristianos que la Biblia dice que salieron del concilio después de ser azotados, de haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa del nombre del Señor. Entonces nosotros somos copartícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Usted sabe por qué a mí me suspendieron? Porque yo dije, entre algunas verdades, dije una muy poderosa. Cuando yo estaba citando, cuando Pablo dice que padezco hambre, tengo sed, estoy citando 2 Corintios 11, versículo 23 en adelante, donde yo dije que los apóstoles de hoy, los grandes líderes de hoy, cuando lean lo que se llama las credenciales de un apóstol, las credenciales de un buen ministro de Dios, deberían ponerse la mano en la cara de vergüenza, de ver que viven en grandes comodidades a costilla de la iglesia. Pablo, siendo un gran apóstol, hasta el día de hoy no ha habido gente en el mundo que supere ese apóstol, no ha habido. Y Pablo hacía ayunos forzados. Pablo carecía de vestido. Pablo pasaba frío, hambre. Dice, me abofetean y lo soportamos, nos maldicen y bendecimos. Hasta esta hora hemos venido a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Para avergonzarlo les digo, dijo el apóstol Pablo. Sí, en una oportunidad lo dijo. Para avergonzarlo los digo que no hay sabio ni aun uno que pueda jugar entre sus hermanos. Él utilizó esa frase. Porque la frase tiene que utilizarse en el sitio correcto y de la forma correcta. Porque no podemos avergonzar a otros porque nosotros queremos. Es que llega el momento y la situación de cada palabra donde encaja. Entonces yo dije que los apóstoles, ¿y por qué me suspendieron? ¿No será que ellos están haciendo eso? Porque yo estaba hablando de un tema titulado la apostasía de la iglesia. Porque a la gente le gusta que uno hable de la apostasía de las otras iglesias, de las iglesias liberales, pero cuando uno se mete dentro de la apostasía de los supuestos ortodoxos, que de ortodoxo no tienen nada, porque cuando usted tiene en la iglesia un sincretismo, eso no es ortodoxo, eso es legalismo, utilizando palabras de la Biblia que la Biblia no dice, utilizando doctrinas que la Biblia no enseña. Entonces lo ortodoxo significa lo verdadero, aquello que inspira verdad, que enseña verdad, que plasma verdad,
que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Donde está una verdadera iglesia, un verdadero grupo cristiano, está una bandera simbólica que indica que ahí está la verdad de Dios. Entonces, hoy en día, hermano, la gente se acostumbró a utilizar la retaliación. Cuando alguien supuestamente dicen ellos que me ataca, nosotros tenemos que atacar lo malo, porque alguien tiene que atacarlo. Todo el mundo no está lleno de cobardes, hermano. Obviamente tenemos cobardes por cantidad desde que empezó la iglesia. Podemos citar el capítulo 12 de San Juan, versículos 42 y 43, para que usted se dé cuenta que no estoy diciendo nada nuevo. La Biblia dice en el capítulo 12 de San Juan, verso 42 y verso 43, dice que a Cristo muchos de los gobernantes habían creído en él, pero a causa de los fariseos del siglo pasado y de ahorita, no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga. Eso es miedo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay gente que le gusta ser alabado por los hombres. No reciba alabanza de hombre, hermano. No venda su llamamiento, no venda el mensaje por alabanzas humanas. Enseñe lo correcto, párese en el sitio correcto. Porque las alabanzas de hombre te llevan a lo humano y posiblemente te llevan a la perdición. Como decía nuestro hermano Irión, no pase adelante lo que le hace daño a otro. Hay gente que suspenden a una persona, menos mal que lo hicieron conmigo. Yo le dije a los hermanos hace días, y lo digo para la gloria de Dios con toda humildad y sencillez, sin arrogancia. Nosotros tenemos, en el cuero de nosotros tenemos una cosa que se llama en el llano, se llama coleto. Ya nosotros no nos hacen daño ese tipo de personas, porque Dios nos hizo inmunes, nos preparó. Si usted supiera las lágrimas que nosotros, los siervos de Dios, yo no voy a decir yo nada más, los siervos de Dios hemos derramado, soportando situaciones difíciles, soportando desprecio, soportando improperio dentro desde los púlpitos. A veces al Dios que ellos le hacen culto es a nosotros, porque todo el mensaje que predican va hacia nosotros. Que hay gente que se la quieren dar sabio más que todo mundo, que hay gente que no se sujeta, que hay gente que está en contra de la obra. Cuando usted oye todo ese tipo de gente, esa gente no están predicando el evangelio, no están predicando verdades cristianas, están atacando a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios no se venden, hermano. Un buen ministro de Jesucristo no se caracteriza por lo que Dios hace por él, se caracteriza por donde él se para. Sus acciones. ¿Cómo un buen ministro de Dios va a permitir que un ministro de otro ministro sea maltratado y él se quede callado? Tiene que haber una razón por la que usted se quedó callado. Entonces usted no es un apologeta, usted es un falso. Porque Pablo dijo, cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, los resistí cara a cara. Pablo ahí se puso a orar. Dijo, no, hermano, tenemos que sujetarnos al ungido. El ungido es Pedro. Bueno, vamos a sujetarnos. No levante la mano contra el ungido de Jehová. Eso es una manipulación que han utilizado para mantener chantajeado al creyente y que no se levante contra el ungido de Jehová. Usted sabe qué significa eso dentro de su contexto. Si David se levantaba contra Saúl, que de ahí donde toman ese texto, pero ellos lo sacan de contexto para manipular. David mataría a Saúl, porque eso es lo que él dice. Yo no te maté, aunque Dios te puso en mis manos. Ese es el contexto de levantarse contra el ungido. Y en este tiempo en la iglesia no hay ungido, todos somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la iglesia han enseñado, eso es sincretismo, enseñar que una persona, o sea, volver al Antiguo Testamento, al sacerdocio levítico, donde una sola figura representaba a todos. No. Eso hoy en día, hermano, todos los que tienen el Espíritu Santo son ungidos. Y si nos vamos más allá,
Si aquí debe haber un ungido, no debe haber un ungido, deben haber 5 ungidos. Porque Dios llamó 5 ministerios, no llamó uno solo. Dios no puso en la iglesia nada más el pastor, Dios puso al pastor, puso al profeta, puso al evangelista, puso al maestro y puso a la función de apóstol. ¿Por qué llamamos una función de apóstol? Porque ya los apóstoles del primer siglo de la iglesia ya no existen. ¿Por qué? Porque ellos ya colocaron el fundamento y la función apostólica es la que va a llevar ese mismo fundamento a las naciones. Por eso es que hay muchas personas que se equivocan con eso, porque dicen que no hay más apóstoles. No. Que hagan otro fundamento, no hay más apóstoles que hagan otro fundamento, como es el caso de ahorita. Gente haciendo otros fundamentos, ¿qué es eso? Una función apostólica se somete al fundamento de que ya los apóstoles colocaron. Por eso la Biblia dice, fundamente la iglesia sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles fueron los apóstoles? Los 12 que Cristo escogió, exceptuando uno. Ese no enseñó a nadie. Ese no enseñó a nadie porque eso es lo que enseñó fue lo malo, Judas. Se robaba hasta los clavos de lo que era el tesorero. Vamos a terminar con las características de los ministros de Dios. Dice, son puros, santos y humildes. Puros, santos y humildes. ¿Qué quiere decir la palabra puro? La palabra puro es aquello que no se liga con otra cosa. Eso se llama pureza. Ministros que no están comprometidos con el mundo. Vamos a hablarlo claro para aquellos legalistas que dicen que todos somos del mundo. Es con las obras del mundo, porque nosotros sabemos lo que estamos hablando, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo. De cierto te digo, Nicodemo, que lo que nosotros sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Esa debe ser la actitud de un ministro, no hablar lo que él no sabe, sino hablar lo que él sabe. Santos y humildes. Hoy en día siempre nos enseñan la humildad para un solo lado. Hay ministros que enseñan la humildad, pero ellos no son humildes, ellos son arrogantes. Dice que deben ser hallados sin falta e irreprensibles. La palabra irreprensible es una persona que no hay lugar para corregirle. Es una palabra demasiado grande. Que nosotros no tengamos forma de que seamos corregidos, porque somos irreprensibles. Es una vida de negación total. Eso es lo que nos lleva a lo que se llama la integridad. Tienen que ser diligentes, con ánimo, pronto, como dijo Pedro en el capítulo 5. No como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de ellos. Deben ser hospedadores y compasivos. Un pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas. Ahorita hay pastores que pastorean por el Espíritu, según ellos. Hermano, yo no lo visito a usted, pero yo lo visito por el Espíritu. Esa es una doctrina errada y extraña que salió en estos últimos tiempos. Gente visitando en el Espíritu. Eso yo nunca lo había visto. Por lo menos la Biblia no lo dice. Que ninguna persona se transporte en espíritu y visite a un hermano. Porque eso ya no es comunión, eso ya es transportación. Esa broma viene de lo que se llama ocultismo. Eso es un astroviaje. Eso es un astroviaje. Entonces, hermano, hoy en día tenemos esa cantidad de cosas en la iglesia. Gente que no quieren hacer trabajo porque sencillamente la mayoría no está pastoreando por llamado. Están pastoreando porque lo pusieron ahí. Solo dijo Pablo que él no estaba visitando el Espíritu. Claro, porque él estaba preso. Eso es muy diferente. Pablo tenía que, en el espíritu ya es jugador que tal cosa hizo porque él estaba preso. Pero una persona que no está preso va a usar ese tipo de cosas, no.
como en espíritu he jugado al que tal cosa he hecho. Ve que está preso en Filipo. Eso es diferente. Ahora, ¿quién está preso ahorita para estar visitando en el espíritu? ¿Quién? Hermano, la Biblia dice, el pastor debe ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. El estado físico, psíquico, económico, el estado espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, el buen pastor, yo soy el modelo, y un buen pastor da su vida por las ovejas. Como yo, dijo Cristo, que pongo mi vida por ellos. Usted no pone a veces ni la espalda para llevarse un sol y a veces un hermano y va a poner la vida. Porque la mayoría de gente que están pastoreando no son pastores. La mayoría de gente que está pastoreando son asalariados. No son buenos ministros de Jesucristo. Porque están haciendo funciones que Dios no los llamó. Eso está hoy en día en la iglesia arraigada, desarticulando la Biblia con mensajes chimbos, diciendo que Dios es el que va a hacer, poniendo una persona que Dios no ha llamado y diciéndole, Dios es el que va a hacer. Dios no hace donde Él no llama. Dios al que llama honra. Dios no honra al quien Él no llama. Así que, hermano, no enseñe eso, porque eso es malo, enseñar cosas que la Biblia no dice. Y eso es ser un mal ministro. Cuando usted forma creyentes con ese tipo de conducta, con ese tipo de doctrinas erradas. El creyente hay que formarlo conforme a la palabra. ¿Verdad? Que si la gente se va porque no le gusta y quiere buscar un libertinaje, hermano, trate de hacer lo posible para que él no se vaya. Pero tampoco usted lo puede detener en detrimento de la verdad. Usted no puede decir que algo no lo dice la Biblia para que se quede. Dígale la verdad. Porque la Biblia dice que a Cristo lo seguían multitudes, hermano. Analice esto y piénselo. Dice que cuando Cristo empezó a enseñarle la palabra, se fueron. ¿Qué dijeron? ¿Dura es esta palabra? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta vivir conforme a los deseos de la carne. La gente le gusta vivir un libertinaje. La gente no le gusta vivir bajo disciplina. La gente no le gusta vivir bajo abnegación. Todo el mundo quiere vivir como le parece. Entonces, cuando se le enseña la palabra, la gente se quiere ir. Déjelo que se vaya. Ya como la canción, déjelo que se vaya. Si usted hace lo posible, sí, haga lo posible para que él no se vaya, porque esa no es la idea. Porque la idea no es que un hermano tome una mala decisión, pero usted tampoco puede contradecir el mensaje de Dios para que él no se vaya. No, hermano, eso está bien. Yo estaba equivocado, porque no se le vaya al hermano que paga los diezmos a puntual. Esas cosas pasan. Enséñale la verdad a la gente. No importa lo que venga ni las consecuencias, enséñele la verdad a la gente. ¿Serás buen ministro de eso? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a estar soliviantando la verdad para tener gente en las iglesias, un puño de gente ahí, como dije yo, que no sirve ni siquiera para la guardería de la iglesia. Niños espirituales, malformados. Su mensaje debe predicarlo de acuerdo con las palabras de Dios. Eso debe hacer un ministro, según 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre según el poder que Dios da. Hay gente que tienen llamado de administración para ministrar, pero solo deben hacerlo cuando son dirigidos por el Espíritu Santo. Hacerlo, no lo deben hacer con un guión o una costumbre. Porque cuando usted no administra según el poder que Dios da, entonces se glorifica usted y no Dios. Eso lo dice la Biblia. Cuando usted habla conforme a la palabra de Dios, usted glorifica a Dios. Pero cuando usted habla como a la gente le gusta o quieren oír, entonces se glorifica usted. Porque usted lo hace para usted no padecer la cruz.
Por eso es que el apóstol Pedro dice, hable conforme a la palabra de Dios y ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. No para que sea glorificado a medias, porque usted agarró la otra gloria para usted. Usted administra para que lo vean, no porque el Espíritu lo dirige. Porque yo conozco muchos predicadores, hermanos, que si 7 días están en la iglesia, 7 días ministran. Y eso, yo creo que eso no es verdad. Que esas administraciones todas sean de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes agarrar la iglesia todos los días con un guión. Tú tienes que ser dirigido por el Espíritu de Dios a ministrar. Para que sea glorificado en todo Dios. Y no tú, porque cuando tú administras de acuerdo a con tus guiones que cargas, con tus costumbres, entonces te glorificas tú y no Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿A quién pertenece la gloria? ¿A quién pertenece la gloria? A Él. Si tú haces una administración y se enderezaron los pies de alguien, otro volvió al sitio del pie que era más largo que el otro, sanaste una enfermedad cancerígena, sanaste una enfermedad X cualquiera, la gloria de Dios fue que la hizo. Tú solamente fuiste el instrumento. Y dale las glorias a Dios, que tú eres instrumento del Señor. No son méritos tuyos, no es porque tú eres esto ni el otro. Nadie aquí es nada si Dios no hace nada en él. No somos nada, hermano. Somos simples servidores del Señor. Esclavos por los cuales creíste, dijo Pablo. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Esclavos por medio de los cuales tú creíste. El hombre nunca se toma gloria personal, el hombre de Dios. El hombre de Dios siempre glorifica al que es de glorificar. Conclusión. Un buen ministro de Dios es un siervo del Señor, embajador de Cristo en la tierra. Por tanto, debe tener mucho cuidado de no presentarse a sí mismo, sino presentar cabalmente a aquel que lo envió, hablando no sus propias palabras, sino las de su representado, para poder ser un genuino embajador y ministro del Señor. No busca su propia gloria, sino de aquel que le envió, recordando las palabras de Juan el Bautista. Él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Le voy a citar esta cita bíblica en el capítulo 7 del libro según San Juan, versículos 17 y 18. Aquí están las dos clases de ministro. El ministro que hace la voluntad de él propia y el ministro que hace la voluntad de Dios. Se lo voy a decir porque así me lo dijo el Señor. Me dijo, siervo, te voy a llevar a este pasaje bíblico para confirmarte las dos clases de ministros que existen. El buen ministro de Jesucristo y el malo. Pablo dijo que habían falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que operaban en fraudes. No estamos hablando de fraudes fiscales, estamos hablando de fraudes doctrinales. Un embajador, un ministro de Cristo, exalta y glorifica y habla las palabras del enviado, del que lo envió. San Juan 7, 17 y 18. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que hace la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El Señor me dijo, ahí aparecen las dos clases de predicadores. El que se glorifica a él por no enseñar ni predicar lo que la Biblia dice, sino porque él quiere ser igualito a los payasos del circo,
hacer reír la gente, entretener la gente con chistes, entretener la gente con mentiras, diciéndole lo que no es verdad. Mis hermanos queridos, esto ha sido todo. Dios les pueda bendecir, les pueda ayudar mucho. Hermano, trate de oír los mensajes. Óigalo, sé que son largos, algunos mensajes de 1 hora. Pero si usted no se preocupa por oír mensajes buenos, mensajes bien enseñados, ¿cómo se va a formar usted si usted es una persona que anda como igualito como en el TikTok? Ve un mensaje de 1 hora y pasa el dedo de una vez por la flojera de no ver el mensaje. Vea los mensajes, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Hay mucha gente engañada en las iglesias que le han enseñado fábulas, que le han enseñado cosas que la Biblia no dice. Y nosotros aquí en estos videos estamos aclarando y estamos desarrollando temas errados que le han enseñado a la iglesia. Y usted tiene que ser parte de las personas que son desengañados de esos sistemas que manipulan, controlan y cautivan. Esos sistemas que hay ahorita, hermano, lo que hacen es controlar a las personas para manipularlo, vivir de las personas. Por eso Dios nos levantó a muchos hombres de Dios a nivel del mundo para corregir el pecado. Nosotros no andamos buscando gloria de hombre, nosotros andamos buscando la gloria de quien nos envió. Por eso es que hablamos esto, cosas que a la gente, la mayoría no les gusta. A la mayoría de gente no les gusta oír estos mensajes. No les gusta, porque ellos están acostumbrados es a la simpleza. Por eso la Biblia dice que el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad de estudio, no estudia, no se profundiza en ningún área. Y es un simple, cualquier cosa lo impresiona, cualquier mentiroso le dice 4 mentiras y las cree. Prepárese, porque el Señor dijo que el engaño de estos últimos tiempos sería tan terrible que si fuera posible, engañaría aun fueran a los escogidos. Imagínese usted eso. Una de las señales del retorno de Cristo, de su segunda venida, fue la siguiente. El primero en la lista, el engaño, hermano. A usted no lo van a engañar. Usted no cree que el engaño va a venir de las personas normalmente inconversas que no conocen a Dios. El engaño más tremendo que el diablo está infringiendo, lo está infringiendo desde la misma iglesia. Obreros fraudulentos metidos allí. Gentes que no son de nosotros, que pronto usted los verá corriendo, saliendo de nosotros. Pero esa gente saldrán de nosotros después de haber hecho un gran daño a la iglesia. Por eso usted no sea parte del daño, usted no sea parte del daño que esta gente comete, sea usted parte de la solución del daño. Dios les pueda bendecir, Dios bendiga a Moisés Castillo, pues que me da la oportunidad de presentarme en esta plataforma, pues hablar verdades de reino. Hablar verdades que la gente poco les gusta hablar, porque el miedo no anda en burro. Mucha gente les da miedo hablar estas verdades. Bueno, la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por eso yo no me monto, yo no me monto en esos burros. Por eso mismo, yo me monto en el caballo de la valentía. Donde si Dios me llamó a hacer algo, yo tengo que cumplir con ese llamamiento. Dios les guarde y les pueda bendecir.